¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Techoloco Show. Yo soy Víctor y me acompaña Mar. Hola a todos, bienvenidos al show. Mi nombre es Mar. Bueno, este programa nació con la idea de promover, recordar y dar a conocer todo lo que vivimos aquí en el pueblo, ¿sale? Entonces, bienvenidos todos y vamos a empezar con este primer programa que es tipo podcast, por eso es que no nos van a ver en la pantalla. Así que lo vamos a subir en Facebook, lo vamos a subir en YouTube, tal vez, y en Spotify para todos los que quieren escucharlo con mejor calidad de audio. Y también, claro, en YouTube va a estar en mejor calidad de video. El tema de hoy va a ser el miedo. La idea de este programa, claro, es divertirnos, no es espantar a la gente. Entonces vamos a hablar todo tipo de temas sobre el miedo. Mar, ¿a qué le tienes miedo? Ay, bueno, pues en mi caso son infinidad de cosas a las que le tengo miedo, pero a lo mejor una que sí tengo como un problema sería las alturas, por ejemplo. ¿En serio? Una vez, bueno, yo he ido muchas veces a la Malinche y es como de, no te da tanto miedo. Pero es irónico porque a mí me da miedo, por ejemplo, las vacas. Una vez recuerdo haber ido a la Malinche y que nos encontramos en la noche, no sé, medianoche, 1 de la mañana, una vaca y ya no pude avanzar, ya no pude llegar a la cima. Es raro, pero ya conozco varias personas que dicen lo mismo. Y creo que, si recuerdo bien, es porque cuando éramos niños había muchas vacas por aquí y alguna vez me persiguieron. Entonces, bueno, supongo que es un miedo natural. Sí, seguramente es un miedo que comparten a lo mejor muchas personas de Techoloc, ¿no? Por el tema de que pues hay, pues bueno, ya no tanto como antes, pero pues sí, siguen habiendo vacas. Sí, antes salían a pastear. Bueno, parte del miedo, de los miedos más comunes son las fobias. Las fobias, nadie sabía que los miedos tienen nombres, pero a alguien se le ocurrió, ellas tienen algún nombre específico. Y entonces aquí vamos a nombrar algunas que recordemos de las fobias más famosas. Una de las fobias más famosas y que yo creo tener, no sé, porque realmente, ¿qué son las fobias? Bueno, es la tripofobia. Yo no sabía que existía esa palabra, pero tripofobia es cuando tú tienes una especie de un miedo hacia los pequeños orificios. Por ejemplo, yo cuando veo los barritos o los orificios que dejan, por ejemplo, las abejas en los panales, o los gusanos en las pieles, o los barros de una mano, o por ejemplo yo que tengo una alergia en la mano, cuando empieza a salir esos granitos me da mucho escalofrío y se me levantan los vellitos de las manos. Sí, bueno, lo que comentas es muy cierto, el tema de la tripofobia. Tengo entendido que es a figuras geométricas muy juntas, ¿no? En este caso, por ejemplo, como lo mencionas, los orificios, cosas de ese estilo. Pues sí, es un miedo muy, muy particular, en este caso. Sí, pero ¿qué son las fobias? ¿Qué son las fobias? A ver. Tú. Una fobia consiste en un miedo intenso y persistente a un objeto o situación. Este miedo puede activarse ante el objeto o la situación, presente o no, ya que en muchos casos el sujeto lo que hace es anticiparse al mismo. El miedo en ocasiones se refiere incluso a llegar a perder el control al exponerse ante el temido miedo. Por ejemplo, el caso de las personas que le tienen miedo a las agujas o a las inyecciones. No sé si te ha pasado, pero yo recuerdo a un compañero de la escuela. Alguna vez nos fuimos a poner, hace muchos años claro, la vacuna de la influenza. ¿Por qué? Pues nada más porque la estaban poniendo y dijimos, no tenemos nada que hacer, hay que ir a ponernos la vacuna de la influenza. Y fuimos, llegamos, y entonces recuerdo a mi compañero que dijo, vio la aguja y dijo, me voy a desmayar. Y entonces todos reímos y cuando vimos, se desmayó y nadie lo sujetó porque nos parecía la cosa más absurda del mundo. Pero sí fue cierta. O sea, él tiene ese miedo a la sangre o a las agujas, a los hospitales, a las heridas. Y esa fobia se llama hematofobia. Y entonces yo nunca la había visto, ¿no? Digo, ¿tú tienes alguna experiencia con alguna fobia o solo la que tienes de las alturas? No, por ejemplo, sí conozco a una amiga que sí considero que tiene una fobia porque sí, literalmente se paraliza. Ella, por ejemplo, su fobia es hacia las ratas. O sea, entra en pánico completamente. O sea, siento que es fobia porque ya prácticamente como dices tú, se desmaya. Y entonces, pues sí es muy interesante. Hay unos videos de hombres tratando de atrapar ratones, pequeños ratones o ratas. Y recuerdo haber yo también encontrado una rata alguna vez, intentar atraparla. Un ratón sobre todo era chiquito, dice, tierno hasta eso, cierto. Dices, ¿quién le tendría miedo a algo así? Y de pronto empezó a saltar y me paralicé porque no sabía que iba a poder saltar tan alto.
Entonces, de verdad, tuve mucho miedo y he visto videos de hombres gritando y saltando porque los ratones de pronto empiezan a saltar. No es que le tengan miedo realmente al ratón, pero uno no sabe, ¿no? Es el miedo a lo desconocido. Sí, en este caso a lo que pudiese hacer, ¿no? O lo que te pudiese ocasionar. Bueno, las fobias más comunes, por ejemplo, está la agorafobia, que es miedo a lugares públicos, abiertos o espacios donde hay mucha gente. La aerofobia, que es el temor a volar. Yo como nunca me he subido a un avión, ni a un helicóptero, ni nada de eso, pues no tengo miedo a eso, así que no sabría si tengo miedo. La claustrofobia, famoso miedo a los espacios cerrados, ¿no? Antes contaban historias que algunos artistas los habían enterrado vivos y muchas personas desarrollaron esa idea de que ¿y qué pasa si me entierran y estoy vivo y despierto en el ataúd? Incluso hay películas de eso. Glasofobia, temor a hablar en público. Normalmente muchas personas tienen miedo a hablar en público. Todos, hay personas que son parlanchinas hasta por los codos. Pero ya que están frente al público, no quiero hablar de ningún político mal, pero la verdad es que se les traba la lengua y no pueden decir nada. Entonces ahí demuestra que son malos políticos. Pues no malos políticos, ¿no? Yo creo que más bien tiene que ver con, como tú lo dices, es un tema que se tiene que tratar. O sea, no es que, pues, por el simple hecho de que se te dificulte ya eres mal político. Más bien yo creo que es un tema que habría que tratarse para que obviamente pueda superarse, ¿no? Porque pues no te puede casillar en mal político el tema de que tú digas no sabe hablar en público, pues no sirve, ¿no? Más bien en este caso, pues a lo mejor es muy buen político, pero nada más habría que, pues, como tratarse. Bueno, habría que definir qué quiere decir político, pero sí es cierto. La hematofobia, ya hemos hablado que es miedo a la sangre, las heridas, etcétera, etcétera, etcétera. Homofobia, temor, rechazo, prejuicio hacia las personas homosexuales. Xenofobia, miedo, temor, odio o desagrado hacia las personas extranjeras. Misofobia, miedo a los gérmenes, esas personas que están obsesionadas con la limpieza, que conozco varias. Sí. Yo la verdad es que sí soy... No pensando mucho en eso, pero ahora que estamos con la pandemia tal vez sí deberíamos tener más concentración en los gérmenes que podemos tener en nuestras manos cuando salimos y tocamos todo lo que tocamos, sobre todo los niños que cuando son pequeños la forma de saber o conocer el mundo es llevándose las cosas a la boca. Justo en ese tema, por ejemplo, yo en mi caso sí considero que tengo un poco de eso. Tampoco es que sea así como muy obsesivo, pero en mi caso viene como de familia. O sea, mis abuelos eran así como muy obsesivos con esa parte. Después mi mamá, y siento que a veces aunque uno no quiera, de alguna manera sí se te pegan a lo mejor los hábitos, a lo mejor no como tal como patología o como fobia, pero sí yo en mi caso sí tengo como, no sé, como cierto desagrado muy respecto a ese tema. Esa fijación a limpiar todo, ¿no? Creo que está bien, creo que sí. es peor, ¿no? Es querer limpiar, ser un cochino. Pero bueno. Sociofobia, temor intenso y persistente a ser juzgado negativamente en situaciones sociales. O sea, pasar vergüenzas. Pasar vergüenzas y tener miedo o tener pena ajena, dirían todos. Me da pena que me vean, me da pena que me juzguen, me da pena que vean mi ropa, ¿no? Mi forma de vestir, o cómo hablo, o cómo camino, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que mucha gente tiene esa fobia. Yo creo que yo sí tengo también igual un poco de eso. ¿No? La fobia a ser criticado. Por eso este programa no lo estamos haciendo con video. No estamos haciendo por video porque tenemos miedo de que nos juzguen y nos critiquen. A pesar de que somos súper guapos, tenemos miedo. Pero bueno, acrofobia es el miedo irracional y exagerado a las alturas. Como he dicho, ya tienes algo de miedo en eso, ¿no? Sí, creo que. De hecho, sí, en mi caso yo considero que no es miedo. O sea, sí creo que sí puede ser fobia. Bueno, algo más intenso que un muy miedo común, intenso, ¿no? Y que pues definitivamente no puedo controlar y que sí me paraliza. Sí, al ser montañista yo nunca pensé conocer a alguien que tuviera acrofobia, porque bueno, vas a montañar, vas a subir la montaña, vas a escalar, vas a caminar. Pero un día en la cima de la Malinche, un chico de pronto ya no pudo caminar. Sí pudo llegar a la cima, pero de regreso, como ya ves el precipicio, ya de repente ya no pudo. Entonces otro compañero montañista lo tomó de su mochila, de la espalda, y lo traía como marioneta, lo iba jalando hacia arriba y hacia abajo. Y dije, se ve muy chistoso, ¿por qué lo está jalando así? Y era porque no podía moverse, literal. Nunca había visto ese caso, pero es real, ¿no? Y bueno, la tripofobia, que es el miedo a los hoyitos. Otra cosa, vamos a pasar a un tema, y este es el tema por qué surgió o por qué quisimos hablar del miedo. Obviamente terminó lo de Día de Muertos, las historias de terror, el Halloween ahora que está pegando tanto. Bueno, resulta que nos mandaron unos videos de terror grabados en la noche.
Y yo dije, bueno, son graciosos, no lo sé. Se escucha una mujer gritando. Son 2 videos totalmente diferentes, ustedes los van a estar viendo en la pantalla. Y queremos que los juzguen. Obviamente yo creo que se trata de una broma, ¿no? Yo lo haría. Yo sacaría mi bocina con la voz de La Llorona. O pregrabaría a una mujer gritando y luego la pondría. Pero he escuchado historias de muchas personas que han escuchado a mujeres lamentarse en la noche. Y salido a ver qué pasa y que no hubiera nadie. Entonces vamos a ver el primer video. A ver si no nos da tanto miedo como pensamos. Así que adelante. No sé, se escucha extraño, ahora sí vamos a comentarlo. Porque como que al final del video se escucha que quiere hablar. No sé, esos quejidos no sé si quieres hacerlo como zombie o es real. Decía yo, ¿qué pasaría si estuvieran lastimando a alguien? O sea, ¿tú saldrías en la noche a ver si alguien te necesita ayuda o tendrías demasiado miedo? Bueno, yo en mi caso, pues como no me considero una persona miedosa y sí me considero una persona curiosa, sí, obviamente sí. Si escucho algo parecido, definitivamente sí saldría. Y pues no sé, para ver qué puedo ayudar, pero bueno, ya con lo que te encuentres, pues híjole, no sé cómo reaccionaría. Sí, imagínate que ojalá fueran unos chamacos ahí nada más molestándoles, aunque se les arrojaría yo unas piedras, ¿no? Pero ¿qué pasaría si fuera una mujer en peligro? ¿O qué pasaría que realmente fuera un espíritu, una aparición? Ahí es donde ya no sabríamos qué hacer. Bueno, también encontramos este otro video. Bueno, nos pasaron este otro video que es muy parecido, pero este es un chico que sale del trabajo en la noche y de pronto escucha voces. Una voz de una mujer que lo empieza a perseguir y se la encuentra en diferentes lugares del camino. Esta yo le apunto más a broma porque parece que pusieron diferentes muñecas alrededor del camino y él se las fue encontrando. Pero bueno, juzguen ustedes. Voy para mi casa yo. ¿Qué perros escucho? Ya casi llego yo a mi casa. Ay, güey. Vengo bien pinche paniqueado. Ay, no mames, perra madre. Ah, su puta madre. No mames. ¿Ese ya lo habías visto? No, yo no había tenido oportunidad. El primero sí ya lo había yo checado. Y pues me parece muy interesante. Pero este sí, segundo, no. Y se ven las chicas que aparecen a los lados. No sé si pones atención. Mira, se va a ver. Ahí está arriba, el ahí. Sí. Y ahí del lado izquierdo se va a ver otra. Pero casualmente las graba. Entonces, yo si tuviera mucho miedo, ya no me molestaría grabar. Claro que prendería mi celular porque, pues para poner aunque sea la luz, ¿no? Ahí estaba la del otro lado, el lado izquierdo. Y ahorita va a aparecer justo antes de la esquina, la del lado derecho. Y en el audio se escucha cómo lo va siguiendo, la voz lo va siguiendo, ¿no? Ahí se ve que está del lado derecho otra figura blanca de una mujer aparentemente. Ajá. Sí, pues está interesante el tema de que no dejó de grabar nunca, en ningún momento. No sé qué tan creíble. El segundo. El primero, pues sí, o sea, ambos están interesantes. Sí, eso me trae a la memoria recuerdos de una vez que venía caminando a Texoloc. Recordemos que antes el transporte público se terminaba más temprano. No sé ahora, a lo mejor tal vez se acaba a la misma hora que antes, como iba a la universidad y salía un poco tarde de la escuela, pues de aquí a que llegaba yo a Tlaxcala y de Tlaxcala que tomaba yo el último transporte. Y si no lo alcanzaba, pues ya tenía que venirme caminando. Porque bueno, no todo nos alcanza para pagar taxis. Obviamente sí puedes pagar uno de vez en cuando, pero es muy caro los taxis en Tlaxcala. Entonces, recuerdo que un día venía caminando tranquilamente, pero no me quise ir por la carretera porque en la carretera, como está rodeada de árboles todo el camino, es muy, muy oscuro y te puedes caer, te puede pasar algo. Sobre todo antes, ahora creo que han cortado algunos árboles y se ve un poco más. Recuerdo haberme atravesado por la zona que llega atrás de la secundaria, no sé cómo se llama ese lugar. Entonces,
Ya en ello caminaba tranquilamente y se escuchaba que alguien venía caminando atrás de mí. Y la luna iluminaba, o sea, no había nada más. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Sacarme el celular. Sacarme el celular y hablar con alguien por teléfono para dejar de pensar en todas las cosas que podría haberme encontrado. Claro, te puedes encontrar animales, personas, borrachos o maleantes o tal vez apariciones, no lo sé. Pero no quieres pensar en eso. Entonces, saqué mi celular y me puse a hablar por teléfono. Tal vez si en esos tiempos los celulares tuvieran cámaras como los que tenemos ahora, me hubieran puesto a grabar, pero no es lo mismo, ya la tecnología ha cambiado mucho. Sí, bueno, pues en mi caso también he vivido situaciones también de miedo, pero una que recuerdo también, pues yo lo asocié a duendes. Yo sí, la vivencia que tuve es que curiosamente mientras dormía en una noche, digamos, sí, normal, escuché como risas y justamente al otro día desperté con una mordida en la espalda, pero una mordida muy pequeñita. Entonces eso fue algo que para mí fue muy impactante. ¿No fue un roedor o un animalillo así? No fue ningún roedor, tenía yo una mordida claramente, o sea, era la forma, digamos, natural de una dentadura, pero más pequeña de lo normal, digamos. Sí, no los dientitos así como de un ratón como tal, no, sino la dentadura muy clara en mi piel, ¿no? En este caso, que fue en la espalda. Es muy interesante. Siempre las historias paranormales, las cosas que nos pasan, son peculiares. Por ejemplo, ahora que vivimos aquí cerca de una barranca, ya se escuchan cosas que antes no escuchaba, ¿no? Antes escuchaba cosas diferentes. Por ejemplo, los camiones, los borrachos, es el típico, ¿no? El borracho está gritando allá afuera. Y aquí de pronto, una vez escuché como una especie de quejido, ¿no? Dije, recuerdo mucho lo que decía mi abuela, que cuando escuchaba una especie de quejido que estaba muy lejos, porque así lo escuché, es que era el muerto, que estaba chillando el muerto o algo así, pero que cuando lo escuchabas lejos es que realmente estaba muy cerca. Entonces ya lo escuché así como a lo lejos. Y entonces dije, me empezó a dar mucho miedo, mucho escalofrío. Y dije, no, ya no puedo levantarme. Ya tenía muchas ganas de ir al baño, pero ya no pude ir. Es el típico, te espantas y después ya no sabes qué hacer. Bueno, eso de que el muerto se escucha cerca, yo no lo había escuchado que cuando escuchas como el quejido es asociado a una bruja, no a un muerto. Es la primera vez que lo escuché. Sí, o sea, no escuchan como voces de hombre o de mujer. Si es mujer, pues o la llorona. Yo lo que tenía yo conocimiento que es una bruja. O sea, el tema de que siempre si se escucha que chilla así súper lejos, significa que está cerca. O al revés, pero de que un muerto llorara o se quejara o algo así por el estilo. Es como un lamento, no es como un llanto, es como no es así, es como un quejido, como si le doliera algo. Bueno, sí lo escuché, no es... Ya depende de cada quien. Como lo he escuchado, ustedes tienen historias parecidas. Mándenos, escríbanos aquí en los comentarios. Déjenos su comentario y nosotros lo comentaremos el próximo video. Obviamente no todos los podcasts los vamos a hablar de miedo, pero sí seguramente varios más. Los próximos tal vez sean de otros temas diversos. Y vamos a ir a ver a nuestros patrocinadores. En un momento regresamos. Esa muchacha mamá. Oye, y por las noches ¿qué le pasó? Que no... Muy bien, ya regresamos. Bien, gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestros patrocinadores que sin ellos no podríamos hacer este programa.
Si ustedes quieren ser patrocinadores, mándenos mensaje. Podemos arreglar, ir a grabar un pequeño video de su producto, su servicio, para ponerlo en el podcast. Un video rápido de qué es lo que ofrecen, qué es lo que venden y dónde lo venden. Porque mucha gente me dice, es que vendo tacos en tal lugar. Dije, pues que soy muy malo para los nombres y no sé cómo se llama o cuál es el lugar llamado El Páramo, por ejemplo. El Páramo, no sé. Es solo un ejemplo, porque realmente solo se me ocurrió. Pero si hay algún lugar o alguien que quiera anunciarse, mándenos mensajes, escríbanos y nos arreglamos, hacemos un pequeño video y lo transmitimos en el próximo programa. Este programa trataremos de que salga los días jueves y mándenos sus comentarios. El siguiente tema son las pesadillas. ¿Qué son las pesadillas? ¿Por qué soñamos pesadillas? ¿A qué se deben las pesadillas? Bueno, ¿qué son las pesadillas? Una pesadilla es un sueño perturbador, relacionado con sentimientos negativos, como ansiedad o miedo, que te despierta. Las pesadillas son frecuentes en los niños, pero pueden suceder en cualquier edad y, por lo general, no hay motivos para preocuparse por las pesadillas ocasionales. Las causas más comunes de las pesadillas, según los médicos se refieren al trastorno de pesadillas como parasomnia, un tipo de trastorno del sueño que implica experiencias indeseables que ocurren al dormirte, durante el sueño o al despertar. Por lo general, las pesadillas ocurren durante la fase del sueño conocida como movimiento ocular rápido. Las pesadillas creo que nos las provocamos nosotros mismos. Hay muchos factores para provocar las pesadillas, por ejemplo, ver películas de terror, leer historias, libros de terror, sentirse mal, pues consumir sustancias, medicamentos, alcohol, tener sueños malos, tener mal sueño, no dormir correctamente, no dormir las suficientes horas, ¿no? Que es la privación del sueño. Algún trauma que nos haya pasado en nuestra vida o por estrés o ansiedad. Por eso son las causas principales por las que uno tiene pesadillas. Recuerdo mucho tener pesadillas cuando era niño, porque cuando era niño uno se cree muy valiente. Entonces recuerdo haber visto la película en ese tiempo en formato beta, que ahora pues seguramente muchos no saben ni siquiera qué es eso, que era VHS pero más pequeño y de mejor calidad, pero no funcionó. Entonces, beta, vi la película o la miniserie de eso, el payaso que se comía a los niños o que los perseguía con sus mayores temores. Esa y la película de Pesadilla en la calle del infierno, que precisamente trata de los sueños, las pesadillas, donde te mataban. Bueno, sí, en mi caso yo también comparto contigo el tema de los miedos Bueno, yo por ejemplo, en mi caso todo el tiempo tengo pesadillas. O sea, raro es el día que no tenga. Y lo malo de esto es que también las recuerdo. De repente sí se me llegan a olvidar, pero sí las tengo muy, como muy presentes. Y en mi caso no tiene nada que ver con, por ejemplo, películas, porque pues yo en mi caso no. O sea, las películas de terror no me causan miedo en absoluto. O sea, obviamente ya sé perfecto que es grabado y todo, pues me parece como absurdo, ¿no? O sea, como para pasar el rato, sí, pero tampoco es que como que me impacten como para decir, ay, ya, tengo miedo y entonces no. Yo en mi caso no, más bien es como a las vivencias, como, no sé, a lo mejor a cosas que te preocupan o cosas que viviste y por alguna situación, como que las tienes muy presentes y mucho, en mi caso sí, mis pesadillas se relacionan mucho más que con lo paranormal, con las vivencias que tengo, ¿no? O que voy viviendo en el día a día. Sí, recuerdo haber visto, por ejemplo, la película de eso y no soñé nunca con payasos. O sea, yo tuve pesadillas, pero no soñé con nada de la película. No soñé que me perseguía un payaso o que me quería comer, que después se convertía en un monstruo, una araña, que recuerdo vagamente que en eso se transforma al final. No. Pero sí recuerdo que me provocaba inconscientemente pesadillas. De hecho, la pesadilla más absurda que recuerdo, que es súper tonta ahora que lo pienso, y que recuerdo más antigua también, es que soñé con un pastel. Entonces, un pastel gigante. Y me daba miedo. El pastel me daba miedo en el sueño. Entonces es extraño, ¿no? Dije, a lo mejor es que quiero pastel. Por cierto, si alguien tiene pastel, que nos invite. Sí, pero no soñé con el payaso, soñé con el pastel. Y no tenía nada que ver, pero era un sueño increíblemente tenebroso. O sea, y el pastel era como de muchos pisos, como los que se usaban antes. Ahora ya se usan más como pasteles divididos, o un pastel gigante de un solo piso, pero antes era como un piso sobre otro piso sobre otro piso, una especie de pirámide de pastel. Entonces recuerdo que cada piso o cada nivel del pastel
tenía dibujos diferentes, coloridos y bonitos, pero cada vez me daba más miedo y más miedo y más miedo y más miedo. Y al final salía confeti que era terriblemente terrorífico. Y sí, mucho miedo. Pero no sé por qué, o sea, solo lo soñé como 2 veces el mismo sueño. No días consecutivos, sino tiempos después. Y no tiene nada que ver, pero estoy seguro que sí, que es la misma historia de los niños. No, es que el niño siempre acostumbra a ver películas y no tiene miedo nunca. Pero realmente sí lo tenemos, solo que de formas diferentes. Claro, los traumas presenciales o las vivencias que nos pasan, pues nos perjudican mucho más. Eso nos hace tener pesadillas peores de las que podría tener una película. También recuerdo cuando era niña, pero en mi caso sí era un sueño súper recurrente. En ese momento de mi vida no le tenía yo miedo ni fobia a las alturas, pero siempre soñaba que estaba yo en un columpio que teníamos en mi casa, y que mi papá nos hizo, por cierto. Entonces era un columpio y siempre me soñaba ahí, y mi temor era que el columpio como que no se pudiera parar, o sea, que alcanzaba una velocidad así muy fuerte, y siempre me caía yo del columpio, o sea, siempre, era todo el tiempo. Y ya era así como que un trauma, porque digo, pues sí me gustan mucho los columpios y todo, o sea, me gustaba mucho subirme cuando estaba yo niña, pero el tema de que ya no poder pararte o poder controlarte y luego caerte, y ya siempre que me caía, despertaba. Ya era así como que, y ya no podía yo ver qué me pasaba, si me lastimaba, si, no sé, alguien me empujaba. Solamente fue así como un sueño muy recurrente que tuve cuando era niña. Y que pues no sé, o sea, sí fue muy impactante. Uno de muchos. Pesadillas con respecto a algo que nos haya pasado, por ejemplo, recuerdo que cuando era niño me caí alguna vez a un pozo. Sí, por estar jugando cerca del pozo. Ahora es muy complicado encontrar pozos, pero parece que ese pozo todavía existe. Me caí a un pozo y bueno, me sacaron, me ayudaron unos trabajadores de la construcción, y recuerdo tener pesadillas de eso. Tener pesadillas de que estaba en el agua, había monstruos que salían debajo del pozo. Hasta abajo del pozo parece que había un tubo, y siempre soñaba que salía un monstruo, un tiburón o un pulpo gigante que no me dejaba regresar a la superficie. Entonces esos eran mis sueños, obviamente relacionados más bien con algo que nos pasó en la vida real, ¿no? Un traumatismo, un golpe, algo relacionado con una vivencia traumática, ¿no? Cuéntenos, amigos, cuéntenos Opiniones. Cuéntenos qué opinan ustedes de los sueños, de las pesadillas. Cuéntenos qué es lo que ha pasado a ustedes. Cuéntenos un sueño que hayan tenido, y en los programas siguientes hablaremos de los sueños de ustedes, las historias que nos pueden contar. Yo recuerdo mucho que los abuelos tenían esa vieja costumbre, o esa costumbre todavía, espero que todavía se siga dando, ahora que pasó lo de noviembre, de juntarse en la noche, cuando haces pan, cuando haces una fogata, una comida, y tus abuelos, tus papás empiezan a contar las historias que antes se contaban, que es la tradición oral, es de generaciones, no se puede saber realmente desde dónde se han empezado a contar esas historias que son familiares, ¿no? Es como de, yo recuerdo que cuando era niño conocí y anduve por acá y me encontré al nahual, y que tiene forma de perro gigante que le brillan los ojos, y que la forma es ahuyentarlo, es decirle groserías. Bueno, esos son pequeñas historias que recuerdo que me contaban mis abuelos cuando yo era niño. No sé si eso también te trauma, supongo que sí, ¿no? ¿Qué piensas? Pues es que en mi caso yo sí, como que mi ambiente fue un poco diferente a lo que tú comentas. En mi familia, a lo mejor igual eso se asocia con que yo no tenga como tanto miedo. Por ejemplo, mi papá no sé, lo platicaba el otro día con mi familia. Es la persona más valiente que conozco. O sea, mi papá de verdad no le tiene miedo a absolutamente nada. Tiene unas historias muy interesantes de cosas que le han pasado, pero no sé, o sea, es muy valiente. Entonces, siempre que, por ejemplo, nosotros de repente si nos sugestionamos ante situaciones o vivencias, no sé, en el día a día, y él siempre es como lo contrario. Entonces, sí hay historias que cuentan, o sea, que por ejemplo en mi familia sí contaban, sí platicaban, sí compartían, pero no, o sea, tampoco era en mi familia un tema que llamara así como mucho la atención, porque incluso también mis abuelos, por ejemplo, eran campesinos, y también tenían que irse muy temprano a trabajar, todavía ni amanecía, y ya tenían que llevar, por ejemplo, sus animales, y esta parte. Pero, pues no, la verdad es que siempre fueron muy valientes, aunque sí dicen que tuvieron como experiencias, que escuchaban cosas extrañas. Por ejemplo, en una parte donde trabajaban se escuchaban, por ejemplo, animales, o sea, coyotes, no sé, conejos. Pero no, o sea, siempre fueron así como muy valientes.
Entonces a lo mejor por esa parte yo no lo soy. Más bien, incluso en mi caso soy lo contrario. O sea, soy como curiosa, me llama la atención, pero veo todo este tema desde otra perspectiva, ¿no? Más bien como de... Incluso si tú quieres hasta... Si alguien me dijera como metiche, ¿no? Así como de, ¿en serio se escucha eso? O sea, yo soy todo lo contrario a que ya me espanté y entonces ya, no. O sea, en mi caso es totalmente diferente. Pero es el tema de que mis papás de verdad son... Tanto mi mamá, ni mi mamá, por ejemplo, sí es un poco miedosita. Pero mi papá no, o sea, es todo lo contrario. Y es algo que nosotros tenemos como de familia, que por el contrario, ¿no? O sea, somos como hasta curiosos en ese tema. Sí, cada quien desarrolla los miedos que le inculca a su familia. Pero muchas veces, o alguna vez leí que decían que el valiente no es la persona que no tiene miedo. Es la persona que aunque tenga miedo, hace las cosas. Por ejemplo, que creo que está más relacionado como es tu papá. O sea, es como de, sí, a mi papá le han pasado cosas, pero aún así tiene que hacer su trabajo y su vida normal porque no puede vivir con miedo, sino que se vuelve valiente. Es como de, no, eso no existe, ¿no? Sí existe, lo he vivido tal vez, pero aún así lo afronto, ¿no? No vivo escondido, con miedo bajo las cobijas o las almohadas. Ajá, sí recuerdo haberle preguntado, pero ¿a poco no te da miedo? Porque sí recuerdo que nos comentaba que a veces se iba a trabajar al campo, por ejemplo, y se iba súper temprano. Yo le decía, pero ¿no te da miedo encontrarte, no sé, algo o escuchar? Y me dijo, no, es que en mi caso sí he escuchado cosas así súper interesantes, pero yo lo asocio mucho a que son animales, o sea, no creo que sea otra cosa diferente. De hecho, hace poco, o sea, tiene, no sé, un mes y fracción, que sí me tocó escuchar uno, y le comentaba a mi papá, ¿qué es ese sonido? Le digo, es que se escucha como un coyote. Recuerdo que fuimos de visita al campo, y me dijo, sí es un coyote, y ya se estaba oscureciendo. Sí se escucha súper tenebroso, o sea, es algo así como no sé, es muy interesante la manera en que se comunican, porque aparte se escuchaba como aullaba y otro le contestaba a lo lejos, ¿no? Uh-huh. Y se escuchaban cerca. Bueno, yo considero, porque se escuchaba con mucha claridad. Y yo decía, le dije a mi papá, ¿sabes qué, papá? Yo creo que ya nos vamos. Le digo, porque imagínate que se acercan, ¿no? Y mi papá dice, no, pues mejor que se acerquen y que ya tiene ratito que no veo uno de cerca. Pero no, o sea, no, yo sí me dio muchísimo miedo. Y le dije, pues nos retiramos. Bueno, este es nuestro programa, hablamos un poquito de todo. La idea es divertirnos, entretenernos y recordar lo que pasaba en Texoloc antes, lo que era muy común. Entonces, si ustedes tienen un tema, quieren que hablemos de algo relacionado con esto, quieren que hablemos un poquito de cómo antes eran las tradiciones en Texoloc, cómo son ahora. Si alguien quiere participar en el programa, puede venir, mandarnos un mensaje y venir a platicar con nosotros. Y subimos el video o el audio. Recuerden, lo vamos a subir a YouTube en mejor calidad. Y en Spotify, por si es que tiene alguien Spotify. Si es que podemos, porque igual nunca lo hemos hecho. Así que será el primer video que vamos a subir. Recuerden, estaremos aquí los días jueves. Depende de muchas circunstancias. Esperemos que no se aburran y que lo disfruten. Esto es para divertirnos. No es afán de molestar a nadie. Si alguien se siente ofendido, lo lamentamos. No es solo es recordar lo que pasó, lo que pasa y lo que podría pasar con las cosas que hacemos. La idea es entretenernos, divertirnos. Creo que en el caso de las cosas paranormales, esos van a seguir pasando siempre. Recuerdo alguna vez haber visto unas luces en el cielo, y de esas hablaremos tal vez en otro momento, pero eso es algo muy común aquí en Texoloc, sobre todo en épocas de los 90, que esperemos tener pronto un invitado que nos hable de eso. Entonces, no se desconecten, estén con nosotros, estamos aquí. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues invitar a todos a que nos sigan, a que nos escuchen. Vamos a tratar de tocar temas de interés para todos y divertirnos. Y pues sí, lo que comentaba, si alguien quiere compartir a lo mejor alguna historia, alguna anécdota, alguna foto, que justamente el otro día comentábamos, es que en realidad, ahorita por ejemplo que el parque ya quedó muy bonito, o sea, muy, muy agradable para, no sé, pasar una tarde con la familia. Bueno, obviamente estamos ahorita... Ahora que acabe la pandemia. Ahora que acabe la pandemia, pero sí comentamos el otro día, es que en realidad, por ejemplo, no tenemos así como fotos o galería, ¿no? De cómo estaba antes y cómo ha ido cambiando y modificándose, pero a lo mejor quienes nos escuchan, pues pudiesen compartir alguna foto, una anécdota, ¿no? De los diferentes, o sea, no específicamente del centro, ¿no? De los diferentes puntos de Texoloc, ¿no? Alguna vez fuimos a comprar queso y recuerdo que estaban unos paisanos que no tenían muchos años de no venir a Texoloc, ¿no? Claro, sí, justo eso sí me llamó mucho la atención. Ya saben que aquí en Texoloc los quesos son, pues
de repente pues se volvieron muy, pues ya tradicionales, ¿no? Digamos. Y justamente, fui a comprar, quesos y me encontré, a una paisana que me decía, ¿ustedes de aquí? Le comentaba, no, pues sí soy de por aquí. Y me decía, no, yo tenía fácil 30 años que no venía a Texoloc y estoy así súper impresionada, está súper cambiado, pues se fueron con un buen sabor de boca porque, pues sí, ¿no? La manera en que ha cambiado y eso pues tiene poco tiempo, ¿no? O sea, sí quedaron súper impactados con el parque, con la presidencia, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que decían, yo no conozco mi pueblo, o sea, yo cuando me fui, pues era otro totalmente, entonces se fueron súper contentos, ¿no? Entonces, sí, yo recuerdo que cuando era niño, hace, 30 años que vivía yo en el centro, en La Paz, esa calle que es una de las calles céntricas, no estaba pavimentada, y no estuvo pavimentada muchos años. Y recuerdo que salías y era tierra, y cuando llovía, las piedras y todo se llevaba, toda la tierra, el lodo, todo siempre. O sea, eso relativamente tiene 20 años, 25 años tal vez, no lo sé. Esa tal vez sea una exageración. Las personas que vivan cerca del centro y que recuerden hace cuánto tiempo pavimentaron sus calles, ¿no? Verán que poco a poco ha ido mejorando el pueblo. No es de la noche a la mañana. Todo ha sido constante, un gran trabajo. Sobre todo la gente que se ha dedicado a estudiar, a trabajar, a ser mejores. Porque en Texoloc hay mucha gente que quiere salir adelante, que se dedica mucho a trabajar. Antes los lecheros, la verdad, mis respetos cuando salían a vender leches en sus bicicletas. Ahora los quesos es un poquito más tradicional, es como de ya más, salimos en cualquier momento, a casi cualquier hora hay queso fresco hecho en Texoloc. Entonces recuerden, si ustedes quieren promover algún producto, algún servicio que ustedes quieran vender, ofrecer a la comunidad, mándenos un mensaje, hacemos un video, nos ponemos de acuerdo, hacemos un pequeño comercial, o únanse a la página de Texoloc, Mercado Libre Texoloc. Ahí ya tenemos más de 700 miembros. Únanse, compartan sus servicios. No solo que compartan las personas que son de otros municipios, también nosotros podemos compartir. Tal vez no sabemos qué es lo que vende mi vecino, que a qué se dedica. A lo mejor vende alitas, a lo mejor vende maquillaje, a lo mejor vende por catálogo y no sabemos que lo vende, y vamos y compramos con alguien que vive muy lejos o que viene de otro lugar. Hay que promover la economía familiar, la economía local. Si promovemos la economía de aquí, el dinero se queda aquí y lo seguimos manteniendo. Si yo le vendo a mi vecino, a lo mejor él mañana me vende otra cosa, ¿no? Si yo le compro a él, tal vez él me compre mañana también. No solo al vecino que está junto, ¿no? Tal vez al vecino que está a unas cuadras de mi casa. También así se hace la amistad y el buen trabajo de los vecinos de Texoloc. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Víctor. Gracias, nos vemos la próxima semana. De igual forma, muchas gracias. Mi nombre es Marlene. Nos vemos en la siguiente. Bye.